Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a, a una clase más de Derecho de Organización Jurídica. Eh, bueno, le agradecemos a la doctora por estar una vez más, una clase más. Me presento, yo soy Lautaro, voy a estar moderando hoy, junto con Rocío, que va a estar también contestando cualquier duda en el chat y moderando conmigo. Cualquier duda, ya saben, en el chat también van a poder presentar sus dudas y demás, que Rocío y yo vamos a estar contestando todo lo que podamos y ayudándole a la doctora, muy buenas tardes doctora también, ayudándole a ella en lo que necesite. Así que, sin más, los dejo con la clase. Buenas tardes. Muchas gracias, Lautaro, por la presentación. De nuevo agradezco a los chicos de Franja Morada por brindar esta clase y por contar con mi presencia para poder acompañarlos. Me gustaría saber si me escuchan bien. Sí, doctora, espectacular. Perfecto. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Bien. Ya Estamos saben, bien. chicos, ya saben el tema de los micrófonos, por favor, traten de mantenerlos desactivados a no ser que tengan una pregunta o la profesora les haga una pregunta. Bien, lo único que les voy a pedir es que si en algún momento se me corta o empiezo a tener problemas de internet, me avisen, por favor. En todo caso voy a anular el video para poder continuar con el micrófono, porque estoy teniendo unos problemas de internet. La idea es que justamente puedan aprovechar la clase. Bueno, arrancamos entonces. La clase pasada nosotros habíamos hablado de ciertos temas respecto a los derechos humanos. Y vamos a rescatar dos cuestiones fundamentales para que podamos abarcar o introducirnos en los temas de las clases de hoy. Estos temas son las características de los derechos humanos y las obligaciones de los estados para con los derechos humanos. ¿Por qué les digo que estos dos temas son importantes? Porque en base a estas características de derechos humanos y en base a las obligaciones que tienen los estados, vamos a poder empezar a hablar de aquella posibilidad que tienen o no los estados de restringir o limitar ciertos derechos humanos. Vamos a empezar entonces clasificando los derechos humanos en absolutos, por un lado, y no absolutos o relativos por el otro. Vamos a ver que algunos derechos humanos se van a caracterizar como absolutos. Esto quiere decir que estos derechos humanos no van a poder ser restringidos ni limitados legítimamente en ninguna circunstancia. Es decir, toda restricción que un Estado pretenda imponer respecto de ciertos derechos humanos que sean considerados absolutos, vamos a decir que ese Estado está cometiendo una violación a los derechos humanos. ¿Ah? Entonces, estos derechos humanos absolutos, cuando son restringidos, nunca va a estar justificada una restricción de este tipo de derechos humanos. Y en aquellos casos en los que se pretenda restringir, un Estado va a estar violando estos derechos. Y por otro lado tenemos los derechos humanos no absolutos o los derechos humanos relativos, que son la mayoría de los derechos humanos. Y ahora les voy a explicar por qué la mayoría de los derechos humanos son relativos. Y está asociado con lo que también vimos la semana pasada, que es la progresividad de los derechos humanos. Entonces, les decía, derechos humanos no absolutos o relativos, los pueden encontrar de estas dos formas. Son aquellos en el que los estados pueden, es más, en algunos casos deben limitar o restringir ciertos derechos humanos. Y el fundamento de la restricción o limitación de estos derechos humanos está dado porque se entiende que si se limitan o restringen ciertas libertades y derechos de una persona, no se impide el uso, goce y disfrute de los derechos humanos de otra persona. ¿Tá? Ahora bien,
sí se pueden limitar, sí se pueden restringir ciertos derechos humanos ante determinadas circunstancias, pero esa restricción o esa limitación necesariamente tiene que estar justificada. En consecuencia, si existe alguna limitación o alguna restricción y el Estado no justifica esa limitación o restricción, vamos a decir que en ese caso el Estado entonces está violando los derechos humanos, porque solamente las puede restringir estando ante una determinada situación y siempre y cuando estén justificadas. Entonces, yo les decía que la mayoría de los derechos humanos son relativos, y los asociaba con el principio de progresividad de los derechos humanos, porque, no sé si se acuerdan que decíamos que los derechos humanos, o sea, los estados tenían que cumplir sus obligaciones. Recuerden las obligaciones: proteger, hacer cumplir, ¿y cuál más? Son 3. Ya le doy una pista más. ¿Cuál es el que falta? Proteger, hacer cumplir. Y respetar. Muy bien. Proteger, hacer cumplir y respetar los derechos humanos. Ahora, dijimos que eso iba a poder lograrse teniendo en cuenta siempre los recursos que tengan los estados y las capacidades de los estados para poder lograr esas obligaciones. Entonces, teniendo en cuenta esto y la relatividad de los derechos humanos, van a haber determinadas situaciones en las que un estado no pueda cumplir con alguna de estas obligaciones, pero porque no tenga los recursos o no tenga la capacidad para hacerlo. Y en esos casos, esta relatividad de los derechos humanos, y teniendo en cuenta el principio de progresividad, no va a estar ante una violación de derechos humanos ese Estado. Esa es la importancia y ese es el margen que nos da la relatividad de los derechos humanos y su asociación con el principio de progresividad, porque la mayoría son relativos. ¿Tá? Ahora bien, nosotros decimos entonces que algunos derechos humanos van a poder ser limitados o restringidos. Y acá aparecen lo que se denominan cláusulas de limitación. Las cláusulas de limitación pueden tener distinto contenido dependiéndose de qué es lo que se pretende limitar o restringir. Entonces, ante determinadas situaciones, los estados, yo les había dicho que pueden y en algunos casos deben restringir ciertos derechos en aras de salvaguardar otros. Entonces, por ejemplo, el Estado puede restringir un comunicado o una propaganda que haya hecho un grupo de personas propiciando el odio, por ejemplo, un odio racial, odio religioso, ¿sí? Entonces, el Estado, en aras de proteger a sus ciudadanos o al grupo al que se pretende infundir odio, restringe esa propaganda, evita su difusión, ¿sí? Pero justamente para proteger a sus ciudadanos o a ese grupo al que se pretende inferir odio. Y lo hace justamente en el marco de su posibilidad o deberes de poder limitar ciertos derechos. En este caso, podemos decir que estas personas que hacen esta propaganda se van a escudar en su libertad de expresión, pero la libertad de expresión de esta situación va a estar limitada o restringida porque su libertad de expresión va a estar orientada a infundir odio a un determinado grupo de personas, por ejemplo. En ese caso, el Estado lo restringe y no estaría violando los derechos humanos. Bien, para poder operar o para que pueda ser válida una cláusula de limitación, los estados tienen que cumplimentar con ciertos requisitos. Ustedes van a ver que algunos de estos requisitos están orientados, por ejemplo, a que esté plasmado en la legislación nacional y que esa legislación nacional sea válida, que se encuentre vigente. ¿Tá? Como así también que la medida que se esté tomando que se pretende proteger y que el objetivo o el objeto de protección sea legítimo y proporcional a la medida que se tome. Como así también la necesidad imperiosa o necesidad social acuciante, puede ser que lo encuentren, que justifique justamente la restricción a ciertos derechos humanos. Bien,
Esto es de manera general, podríamos decir, lo que son las cláusulas de limitación generales, en realidad, cláusulas de limitación generales en la mayoría de los derechos humanos. Ahora existe una especial circunstancia por las cuales se pueden derogar ciertos derechos humanos, que es cuando un Estado declara o determina un estado de emergencia. Es estado de emergencia o emergencia pública. En esos casos, los Estados pueden derogar ciertos derechos humanos adoptando medidas que justamente lo que van a hacer es eximirlo de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Ahora bien, cuando se trata de un estado de emergencia, no importa cuál sea la situación, los derechos que son absolutos no se pueden derogar bajo ninguna circunstancia, y lo voy a volver a recalcar, porque no se pueden derogar, ¿está? Solamente se van a poder derogar los que son relativos. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy cercano, que ya me imagino que lo deben estar asociando, de estado de emergencia donde se limitaron ciertos derechos, que fue la pandemia. La pandemia es un claro ejemplo por el cual los distintos estados, porque nosotros no fuimos los únicos, los distintos estados han tomado medidas extraordinarias para justamente proteger el bienestar de los ciudadanos. Estas medidas extraordinarias incluían la suspensión de ciertos derechos, como ser, por ejemplo, la libertad de movimiento o la libertad de reunión. ¿Sí? Esos son, por ejemplo, ciertas limitaciones que se dieron ante un estado de emergencia. Entonces, ustedes van a ver, está en el artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se autoriza a los estados a adoptar medidas para restringir derechos en aquellos casos en los que se pretenda proteger la salud, ¿sí? La salud pública. En esos casos, este pacto y el convenio autorizan a los estados a adoptar medidas que restringen ciertos derechos humanos en concepto de salud pública. En el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, el artículo 27 permite que los estados partes de la Convención puedan suspender sus obligaciones en situaciones de emergencia que amenazan la independencia o la seguridad de la nación. El artículo 27 de la Convención Americana habla de otro supuesto en el cual se pueden suspender las obligaciones que tienen los estados respecto a los derechos humanos. Perdón, no estaba reconociendo el micrófono, el Zoom. Les decía entonces el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de otro supuesto en el cual los estados pueden suspender sus obligaciones en relación a los derechos humanos. Ahora bien, para poder suspender estas obligaciones, o restringir o limitar, tienen que cumplimentarse necesariamente ciertos requisitos. Es decir, un estado, de manera, por decisión propia y sin cumplimentar estos requisitos, no puede suspender por sí solo sus obligaciones con los derechos humanos. Y acá ustedes van a encontrar el artículo, la observación número 29, donde establece los requisitos que tendrían que cumplimentar los estados ante una situación de emergencia. Que son, por ejemplo, la proclamación oficial del estado de emergencia, ¿sí? O emergencia pública, que amenaza la vida de la nación. Otro es la proporcionalidad requerida según las exigencias de la situación, teniendo en cuenta la duración de las medidas, teniendo en cuenta el espacio geográfico, teniendo en cuenta el fundamento o la base sustantiva por la cual se van a tomar las medidas. O sea, la proporcionalidad entre lo que está pasando y lo que se decide.
Otro de los requisitos es que estas decisiones que se toman sean de conformidad con el derecho internacional, que se notifique de manera fehaciente a los estados partes de los tratados, como así también a los organismos internacionales de derechos humanos. Esta notificación, yo les dije, tiene que ser fehaciente. ¿Qué significa que sea fehaciente? Significa que tiene que tener la información sumamente completa respecto de cuáles son las medidas que se toman, las razones por las que se tomaron esas medidas y no otras, la documentación que respalda esas medidas que se están tomando, cuáles son las leyes que se dictan en razón de esas medidas y en base a la emergencia, ¿sí? Eso significa que esa notificación va a ser fehaciente y que va a estar completa, ¿tá? Uno de los grandes requisitos que tiene justamente es la prohibición de derogar derechos absolutos. Eso también lo expresa la observación número 29, que no se pueden derogar los derechos absolutos bajo ninguna circunstancia. Lo que le decía respecto de notificación fehaciente es que tiene que tener toda la información respecto de las decisiones que se toman. No le estoy, dice, la página, no le estoy, el apunte, el material de estudio de la facultad no les explica lo que es notificación fehaciente. Les dice que solamente se debe notificar oficialmente. Lo que es notificación fehaciente les decía que tiene que contener la mayor cantidad de información posible respecto de las medidas que se tomaron, las razones por las que se toman esa medida, la documentación que le respalda a las decisiones que ha tomado el Estado, como así también las leyes que dictan en base a esa emergencia y teniendo en cuenta las medidas que se optaron. Eso significa que la información sea fehaciente, que tenga la mayor cantidad de contenido que respalde el por qué un Estado pretende derogar durante un estado de emergencia ciertos derechos humanos. Bien, ahora, una cuestión importante respecto de lo que es derogación de derechos humanos en estado de emergencia es que no siempre es necesario derogar algún derecho humano. Es decir, no existe, no es la única vía, sino que también se puede establecer alguna cláusula de limitación, como explicamos anteriormente. No es necesario que un Estado sí o sí restrinja un derecho humano para decir, para poder salvaguardar otros. O sea, en algunas situaciones basta con que simplemente haya alguna cláusula de limitación. Otra cuestión es también que siempre que se pueda, y la circunstancia lo amerite, se van a suspender o derogar los derechos. Es decir, siempre que se pueda derogar ese derecho, se lo va a hacer. Ahora, si implica muchas consecuencias negativas para las personas, se reevalúa si se consiente o no la derogación de ciertos derechos humanos. ¿Sí? Bien. Esto es en cuanto a las obligaciones del Estado, que nosotros habíamos visto la clase pasada, ¿sí? De respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos, y la posibilidad de restringir ante determinadas circunstancias, ya sea a través de cláusulas de limitación o derogación de ciertos derechos en estado de emergencia. Hasta acá, a nivel general. Nosotros vamos a entrar a ver ahora lo que son los derechos humanos en particular. Vamos a empezar con el derecho a la vida. Si no tienen ninguna duda respecto del capítulo anterior, pasamos a los siguientes derechos. Profe, yo tengo una consulta sobre la parte donde dice en el capítulo... Vamos a entrar entonces con los derechos humanos en particular. Vamos a empezar con el derecho a la vida. El derecho a la vida, ustedes van a ver que es el derecho más importante, podríamos decir, porque lógicamente, sin que se respete el derecho a la vida, no podríamos gozar ninguno de los otros derechos humanos que también se nos reconocen.
Ahí está la interdependencia de los derechos humanos que habíamos visto en la clase pasada. Bien, el derecho a la vida entonces es el derecho humano más, a ver, pasa que hablan muchos al mismo tiempo y no vi, que decía que la compañera tiene una duda. La compañera que tiene alguna inquietud, que prenda el micrófono y pregunte nomás porque Profe, hay muchas ¿me escucha? cosas en el chat. Hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, nosotros te escuchamos, pero creo que la Si es profe respecto no. de las páginas, Ah, puede ser. Sí, se escucha bien. Ah, no sé entonces qué pasa que la profe no me escucha. no, Bueno, yo no igual escucho. escribo en el chat. O si alguien Parece le que... puede preguntar sobre el capítulo 2, yo escribo la pregunta en el chat. Hola, Sí. profe. A ver ahora. ¿Ahí me escucha? No sé por qué ahora no los escucho. O si no, escribí la pregunta en el chat y nosotros transmitimos. El capítulo 2 hicimos una clase pasada. A ver. No los escucho, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, profe, está bien. Me río porque Sí, la se profe escucha. pregunta si nosotros le escuchamos, pero esperen. no nos escucha a nosotros. Sí. A ver. Ahí quieren hacer... Ahí está. ¿Nos escucha, profe? Ahora? Ahora sí. Bárbaro. Gracias. Gracias. Ahí Bueno, está. ahora sí. ¿Quién quería hacer la pregunta? Perdón, mil disculpas por el audio. Había una compañera que estaba consultando sobre el capítulo 2. Ah, eso es de la Escribí en clase. el chat, no sé si se ve. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí, se te escucha bien. Bueno, mi pregunta era sobre qué significaba, o sea, yo no llegué a entender bien en el material qué significaba el derecho de recurso a un tribunal internacional o regional de derechos humanos, porque dice que en la actualidad no existe ningún tribunal internacional de derechos humanos en el texto. Cuando habla de tribunal internacional, existe teniendo en cuenta de qué tipo de lesión, de qué derecho humano se esté lesionando. Eso es lo que yo les decía en la clase pasada. Y dependiendo de la competencia, para entender, porque por ejemplo, la que corresponde entender por la Convención Americana de Derechos Humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un organismo internacional al que la persona puede recurrir y es un organismo internacional. O sea, quizás no se entendió bien lo que dice el material. ¿Vale? Sí existen. Ok, gracias, profe. De nada. Bien, ¿alguna otra duda? Sé que quizás el problema era mi auricular, así que... No, para mí no, profe, si puede seguir. Está, perfecto, seguimos con derecho a la vida entonces. Profe, disculpe. Yo le quería consultar si podía volver a reiterar en absoluto y no absoluto. Absoluto y no absoluto. Sí, lo que yo les había dicho es que son dos categorías de derechos humanos, ¿no es cierto? Respecto de su posibilidad de restringir o no. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos absolutos, exclusivamente absolutos, son aquellos derechos humanos que no se pueden restringir ni limitar, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia.
la restricción de los derechos humanos absolutos nunca va a estar justificada. Y en aquellos casos en que los estados pretendan justificarlo, ¿sí?, o simplemente restrinjan, van a estar violando los derechos humanos. Esos son los absolutos. Es decir, cada vez que un estado obstaculiza alguno de los derechos humanos que son absolutos, va a estar cometiendo una violación de los derechos humanos. Distinto es el caso de los derechos no absolutos o derechos humanos relativos. Los no absolutos son cuando los estados pueden, y es el ejemplo que yo le decía también, cuando les digo que deben, en algunos casos, restringir o limitar ciertos derechos humanos. Ahí venía el ejemplo de la pandemia. Una determinada circunstancia, que fue un estado de emergencia, por el cual el Estado debió restringir ciertos derechos para salvaguardar la salud pública. ¿Tá? En esos casos se le permite a los estados, o se los exime de las obligaciones que tiene para con los derechos humanos. Es decir, profe, ¿es el decreto de necesidad única que salió? El decreto de necesidad y urgencia. Y urgencia, perdón. Sí, ese es el que decreta el estado de emergencia, y después estaban todas las restricciones que fueron saliendo con el paso del tiempo, que se fueron emitiendo. ¿Sí? Por ejemplo, la prohibición de circular, la prohibición de cumpleaños, esa es una restricción a tu derecho de reunión, por ejemplo. ¿Sí? Eso también se vio restringido. Y no va a ser una violación a los derechos humanos porque era una restricción que estaba justificada. ¿Sí? Entonces, son los derechos humanos no absolutos aquellos que pueden limitarse en ciertas circunstancias, pero que deben estar justificadas. Un Estado no puede restringir sin justificar. Si no justifica, va a estar cometiendo una violación a los derechos humanos. ¿Está? Sí, profe, gracias. Yo tengo una duda. Sí. Yo no estuve en la primera clase y estuve escuchando que usted habló sobre que el Estado tenía la obligación de proteger, hacer cumplir y respetar los derechos humanos. ¿Usted podría explicar esa parte? Porque yo no entendí muy bien. Quiero saber si algún compañero se anima a explicarle. Ya a esta altura tienen que estar sabiendo. Yo le explico si quiere. Dale. Bueno, las obligaciones del Estado que se derivan de los derechos humanos están impuestas por los tratados internacionales de derechos humanos. Estas obligaciones son la de respetar, la obligación de cumplir y la obligación de proteger. La obligación de proteger hace referencia a que los Estados están obligados a proteger a los individuos contra los abusos de agentes estatales extranjeros o estatales que actúen al margen de sus funciones, como promulgando leyes para proteger los derechos humanos y garantizando el acceso a un recurso jurídico imparcial. Ahora, la obligación de respetar es cuando es que los Estados están obligados a abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos. La obligación de cumplir es donde los Estados tienen que crear las condiciones jurídicas, institucionales y de procedimiento para que las personas necesitan para poder ejercer sus derechos y disfrutarlos. Un ejemplo de todo esto es el derecho a la educación. Los Estados deben respetar el derecho a la educación, respetando la libertad de los padres a elegir la escuela que deben llevar sus hijos o la religión. Proteger este derecho asegurándose de que las terceras partes o los padres no impidan que sus hijos accedan a la educación. Y hacer cumplir este derecho adoptando medidas positivas para garantizar la educación, que sea apropiada para las minorías, los pueblos indígenas y de buena calidad para todos. Bien, lo que sí te voy a agregar a la parte de proteger es que justamente la tarea que tiene el Estado, esa obligación de proteger los derechos humanos, significa proteger los derechos humanos de cada persona.
e implica que las autoridades del Estado justamente, en el ámbito de sus competencias, lo que tienen que hacer es promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos a favor del individuo. Y proteger es que aseguren dentro de sus competencias y dentro de su jurisdicción que las acciones de terceros no afecten los derechos humanos de cada uno. Ok, perfecto. Para ampliarlo un poquito más a la protección, justamente. Ajá. Quiero saber si a la compañera que preguntó le quedó claro. Sí, profe, ahora entendí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces retomamos el derecho a la vida. Habíamos arrancado diciendo entonces que el derecho humano a la vida es el derecho humano más fundamental e inderogable dentro de la categoría de derechos humanos. Entonces, es inderogable porque no se puede, ni en estados de emergencia, ni en tiempos de paz, ni en tiempos de guerra, derogarse este derecho humano. Ahora bien, es un derecho humano fundamental, es un derecho humano inderogable, pero no es un derecho humano absoluto. Y le voy a decir por qué. Si bien está vedado que las personas quiten la vida a otro de manera arbitraria, ¿sí? Existen determinadas situaciones en que una persona pierde la vida, no se está lesionando un derecho humano. ¿Qué son los casos en que, por ejemplo, obra una defensa, una legítima defensa? ¿Sí? Una persona que tiene algún bien o algún derecho que está siendo afectado por otra y no le queda otro remedio que quitarle la vida a esa persona para que deje de lesionar sus bienes o derechos. ¿Está? Entonces, si yo le quito la vida a otro dentro del marco de una legítima defensa, yo no voy a estar violando el derecho humano vida de esa persona. ¿Se entiende por qué no es absoluto? Porque también existen determinadas circunstancias en que, por ejemplo, determinados trabajos implican que las personas arriesguen su vida, como es el caso de la policía, la gendarmería, el servicio militar. Si una persona pierde la vida en el ejercicio de su función, no vamos a demandar al Estado porque el Estado violó un derecho humano, vida, porque no protegió a esa persona, por ejemplo. Cuando esa persona está en cumplimiento de su función, y su función tiene o acarrea ciertos riesgos que van en contra de la vida. ¿Sí? Entonces, como estas circunstancias pueden tener, o sea, pasan, no es que pueden, pasan, no se está atentando no se está cometiendo una violación a los derechos humanos. Y es por esa cuestión justamente que no es un derecho humano absoluto. ¿Ah? Además, y acá vamos a entrar a ver un poquito más adelante, cuando veamos las cuestiones controvertidas respecto del derecho a la vida, existen en muchos países la pena capital, ¿sí? La pena de muerte. Entonces, la pena de muerte es lo contrario al derecho a la vida, pero hay estados que lo reconocen y hay estados que lo siguen practicando, más allá de que en muchos países ya por una cuestión de práctica o por ley se deroga el uso de la pena de muerte. En algunos estados sigue siendo, Estados Unidos por ejemplo, se sigue utilizando la pena de muerte y en consecuencia de ello, tampoco vamos a poder decir que el derecho a la vida es un derecho absoluto. ¿Ah? Ahora bien, que sea un derecho fundamental e inderogable, pero que no sea absoluto, no significa que el Estado va a disminuir sus obligaciones. Al contrario, como todo derecho humano, ¿sí? El Estado tiene obligaciones de tomar medidas que garanticen el efectivo uso, goce y disfrute de los derechos humanos.
tenés el nombre de tu celular Moto E7 Plus, pero sí, decime. Sí, perdón, mi nombre es Telmo González. ¿Guillermo? Telmo González. Ah, Telmo. Ah, está. Telmo. Disculpe, ¿puede dar un ejemplo de cuál sería un derecho absoluto? Un derecho absoluto es la prohibición de la tortura, por ejemplo. No importa el estado de emergencia, no importa si es situación de guerra, el derecho a la integridad física, que en consecuencia lleva a la prohibición de la tortura, es un derecho absoluto. Jamás se puede derogar ese derecho. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿el derecho a la vida puede ser otro? El derecho a la vida no es absoluto. Puede ser que si el día de mañana ustedes se interiorizan mucho más con el tema, van a encontrar autores que sí, le puedan decir que es absoluto, pero la mayoría se entiende que justamente por estas cuestiones que les estoy diciendo, no es absoluto el derecho a la vida. Mario. Profe, por eso es muy controversial lo que fue cuando se lanzó el proyecto del aborto, por ejemplo. Sí y sí, sí y no, te voy a decir, porque ahora nosotros vamos a entrar a ver bien de lleno lo que es la cuestión del aborto. El derecho a la vida se le reconoce, se reconoce que desde el momento de la concepción está presente, pero los derechos se adquieren de manera irrevocable con el nacimiento. Entonces ahí está la disputa del derecho a la vida en el debate de lo que es el derecho al aborto. Profe, buenas tardes. ¿Puede Buenas. explicarse un poquito más con respecto a eso, profesor, antes que el alumno le pregunte? Con respecto a eso de lo irrevocable con derecho cuando la persona nace, ¿cómo es el tema? Nosotros tenemos, y ustedes lo van a ver en Derecho Civil 1, cuando tengo la fe de que todos ingresen, van a ver cómo se adquieren, van a ver que el Código Civil y Comercial, por ejemplo, habla de que el derecho justamente le asiste, está bien, a la persona desde el momento de la concepción, pero los adquiere irrevocablemente al momento del nacimiento. ¿Está? Eso es lo que quiere decir. Que cuando Profe, nace... buenas tardes. Sí. Entonces, el bebé, el feto, diríamos, el que está dentro del vientre materno, entonces no tiene derecho, recién al nacer adquiere esos derechos, entonces, mientras es bebé en el vientre materno no tiene esos derechos. Y en realidad, cuando nosotros... Es algo muy, muy controvertido y hay opiniones que hasta hoy en día no están zanjadas. Ustedes lo que tienen que tener presente son estudiantes, aspirantes a ser estudiantes de abogacía. Hay muchos chips que se van a tener que sacar e incorporar. Ustedes lo que se tienen que incorporar ahora son todas las cuestiones jurídicas y fundamentos jurídicos para respaldar o no alguna cuestión. En el caso del aborto, la Corte se expidió respecto de el reconocimiento de que tiene el feto o el embrión. Y la Corte fue clara cuando dice que el embrión no tiene el derecho. Sí, obviamente que no fue clara por lo que sucedió no hace mucho, por el cambio de la ley. Claro, ahora es una cuestión muy controvertida en Argentina por justamente la despenalización del aborto. La despenalización del aborto justamente es compatible con los derechos humanos. O sea que la ley hoy es ley y mañana puede ser no ley. Y si no es ley hoy, mañana puede ser ley. O sea, como pasó con el aborto. ¿Cómo? Que lo que hoy es ley, mañana puede ser no ley. O sea, se puede revocar. ¿Me explico? Lo que pasó con el aborto anteriormente era ley. O sea, vos si vos abortabas era una pena legal que uno tenía. No podía abortar. Ajá. Después, cuando pasó lo de los pañuelos verdes, qué sé yo, la lucha, la ley de que es mi cuerpo, de que cada uno tiene derecho a su cuerpo y no el feto,
no tiene, se penalizó el tema del aborto y el feto no tiene el derecho a la vida. Se revocó. No, no es que se le revoca. Si yo, a ver, vos tenés la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿está? Y voy a zanjar esta duda y vamos a seguir avanzando, y cuando entremos en aborto los escucho completamente para no quedarnos en este tema únicamente. La Convención Americana les dice justamente el derecho a la vida en general a partir del momento de la concepción. ¿Está? Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete final de la Convención, es la que se encarga de interpretar, ¿está?, los alcances que tiene la Convención. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió diciendo que los embriones justamente no constituyen personas en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que no se le puede conceder el derecho absoluto a la vida. O sea, sí se les puede proteger, pero todo depende de otro contexto, o sea, depende de otros derechos. Es así porque no es solamente el derecho a la vida. Yo siento como que todo con respecto al aborto es todo medio raro, porque es ley para una persona hacerse el aborto y que el feto no tenga el derecho, pero por ejemplo, como hay mujeres que están embarazadas y en el momento que se le embaraza tienen el derecho a cobrar un subsidio. No sé si tiene que ver, pero me parece todo medio raro lo que es con cuestión de aborto y de los fetos. Te voy a poner dos cuestiones fundamentales que radican acá. Dejando de lado toda cuestión religiosa, ¿sí?, sin ánimo de ofender a nadie, porque la idea es que ustedes justamente aprendan. Mucho de nuestro ordenamiento jurídico nació en relación de la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica decía que el aborto, vamos a ponerlo así, la mujer que aborta está cometiendo un pecado, entonces ese pecado era delito. ¿Está? Entonces, muchas de las cuestiones que surgieron fue por ir dejando de lado el peso, la influencia del catolicismo sobre cuestiones que son políticas de Estado. Entonces, al tomar esa decisión de decir, bueno, vamos a tratar este tema, muchas de las cuestiones, de los fundamentos, estaban arraigados a la religión, que de ahí también salía el por qué existen ciertos delitos como el aborto, por ejemplo. Porque, bueno, atentado contra la vida. Ahora, vamos con lo que vos decías. Para algunas mujeres, la concepción ya te permite cobrar un subsidio, y para otras mujeres te permite abortar. Todo depende, y siempre va a depender, de otro derecho que tienen las personas, que tienen las personas gestantes, que es el derecho a la autonomía personal. El derecho a la autonomía personal significa que cada persona elige su plan de vida, y dentro de la autonomía personal se encuentra la autonomía sexual y la autonomía reproductiva. La autonomía sexual es el derecho de mantener las relaciones sexuales con quien la persona desee, como así tener también abstenerse a hacerlo, y la autonomía reproductiva, el derecho de decidir cuántos hijos tener, si decide tener familia, ¿sí? Todo tiene, vamos de nuevo, derechos humanos son interdependientes, están todos relacionados con todos. La mujer que decide abortar es porque tiene derechos que le asisten, y así como le asisten a ella el derecho a abortar, a la mujer que decide tener el hijo también tiene otros derechos que le asisten. Por ejemplo, el derecho a una buena alimentación, a poder acceder a estudios médicos, ¿sí? Ambas tienen derechos que le asisten. Y en razón de esos derechos, algunas van a poder cobrar ciertos planes y algunas otras van a poder abortar, teniendo en cuenta todos los derechos, o sea, el conjunto de derechos que a cada una le asiste. No es que para las que quieren tener hijos tiene derecho, para la que no tiene hijos no tiene derecho. Son cuestiones
que se tienen en cuenta en cada caso y de acuerdo a la autonomía personal de cada persona. Es así. Doctora, ¿y los médicos al practicar el aborto están exentos del delito? ¿Del delito? Ya no es más delito. Por la ley del No, aborto. vamos a hacer otro paréntesis. No es que abortar dejó de ser delito. Hay una despenalización del aborto